todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Arrancamos con todo el lunes, en realidad no con todo, está el tiempo horrible, así que no puedo hacer mucho. Voy a estar avanzando con algunas pavadas ahí del karting. Ay, ya se me cagó el flex de la cámara otra vez. Calculo que la pantalla nomás se ve feo, pero la grabación sale bien, así que calculo que el saludo salió bien. Bueno, se me cagó el flex de esta cámara, así que ya compré uno nuevo por internet, le voy a estar cambiando, va a ser la segunda vez que le cambio. Por ahora voy a seguir así. Bueno, quiero hacerle un par de pavadas al karting, voy a avanzar con eso ya que no puedo hacer mucho porque está lloviendo, así que vamos a trabajar acá adentro nomás con algunas cosas pequeñas. Así que voy a pasar a mostrarles que la gente de MQ Pro Part me mandó el volante para el karting. Me dijeron, ¿te gustaría un volantecito para el karting? Por supuesto que me encantó la idea. Ya me mandaron el volantecito, me dieron a elegir el modelo y bueno, es este el que elegí. Es del mismo tamaño, ¿no?, que el volante que tengo puesto ahora. Mandaron ahí con el logotipo de MQ. Unos capos los muchachos, Agustín y Maxi, muchísimas gracias. No es la primera vez que colaboran con mi canal y bueno, me están dando una mano ahí para avanzar con los proyectos. Ahora con el karting tengo por acá el pomito, que también me habían regalado el pomito para la selectora, para la palanca de cambios, que bueno, yo ya lo estuve utilizando, no lo había mostrado nomás. Tenemos el pomito de MQ también con el logotipo, el volante, así que el karting ahí auspiciado por MQ también. Así que bueno, la idea que yo tengo para hacer es una serie de pavadas con el karting. Ahora cuando unos cuantos vean lo que estoy haciendo van a decir que al pedo, ¿para qué haces eso? No es necesario, no tiene ni sentido, pero bueno, tengo ganas de hacerlo y bueno, puedo hacerlo, así que voy a estar haciendo estas cosas, como por ejemplo, lo que yo quiero hacer es, bueno, meterle un centro de volante al karting que pueda tener el pulsador de la bocina, así que me compré este centro de volante que es así tipo cónico, que es para, bueno, la masa de volante así de 6 agujeros. Esta fue la que conseguí por Mercado Libre porque yo quería la planita como la que tengo puesta en el 47, que es así de este estilo, pero no la conseguí. Bueno, había una publicación en Mercado Libre, 2000 pesos por esta cosita de plástico, ni ahí. Así que me compré esta, que pagué como 600 pesos. Pero en el volante de MQ no me gusta cómo quedaría esto. Así que la más fácil y la más sencilla será poner, por eso me compré con el logotipo de Fiat, ¿no?, colocar este centro acá en el volante del Fiat y utilizar este para colocárselo al karting, ¿no es cierto? Esa va a ser la solución más rápida y más fácil. Después, si no me gusta estéticamente cómo le queda este centro acá al volante, voy a estar modificando, o sea, voy a volver a colocarle este pulsador que tengo puesto en el Fiat y voy a tratar de modificar este de acá para colocárselo al karting. Pero en principio voy a hacer así, voy a hacer el cambio entonces, voy a colocar este nuevo centro volante aquí en el Fiat y vamos a retirar este para colocárselo al karting. Bueno, ya que estoy, vamos a darle un arranque al Fiat, ¿sí?, que no lo arranqué en todo el finde. Lo que yo hago es, bueno, ahí pongo en contacto, le doy unos 4 o 5 ahí pisaditas de acelerador para que arranque, sacamos el cambio, está bien ahí, pisamos el freno, un toque al botón. Mientras tanto vamos a desarmar aquí el centro del volante. Vamos a cambiarle este y después vemos cómo seguimos allá con el karting. Muy bien. Ahí ya está colocado el centro de volante este para el Fiat. No queda mal. Bueno, le da un aspecto un poco más retro, ¿no?, al volante, pero no queda mal. Sí, o sea, me agrada. Por supuesto que me gustaba mucho más cómo quedaba este, pero no es algo que vos colocás y decís, no, horrible, deja nomás, voy a volver a colocar. Me gusta, me agrada, qué sé yo. Así que, no sé, creo que voy a dejar, sí, este centro de volante ahora para el Fiat. Y vamos a adaptarle ahora a la masa del volante del karting. Y bueno, después le cuento un poco el resto de las cosas que voy a estar haciendo. Vamos para allá a la mesa. Entonces, la idea va a ser adaptar, o sea, reemplazar el volante del karting por este volante de MQ. Le vamos a poner de centro esta bocina que, como verán, por algo yo ya había hecho así el centro de la masa del volante, pues ya tenía la idea, ¿no?, de colocarle la bocinita, así que
reemplazamos el volante y vamos a estar utilizando esta bocinita que me regalaron, una bocina de moto, y está funcionando. Así que voy a hacerle la instalación eléctrica. Supongo que la estaré colocando aquí al frente, le hacemos una plancholita, todo, lo colocamos por acá y ahí probamos cómo queda. Güey, ¿por qué trabajaba en esta posición tan incómoda? Pero bueno, ya está, ya terminé de hacer la instalación de la bocina. Ahí ya fijé un soportecito para poder fijar la bocina. Puse una tuerca y una arandela Grover para que eso no se afloje. Por aquí viene el cableado, después vamos a emprolijarlo obviamente, pero bueno, ya tengo la medida, ¿no? La distancia del cable viene por aquí. Tomamos positivo de contacto de esta fichita que yo ya me había preparado una vez para los diferentes accesorios que quiero agregar. Entonces, positivo de contacto va hasta la bocina y vuelve el negativo todo por acá, entra al pulsador por ese agujerito que hicimos ahí en la masa del volante y sale por el otro y va negativo en este cable verde. Así que ahí ya está. Si yo toco no pasa nada, ponemos en contacto. Vuelvo a repetir, sí, ya sé que es una pavada, pero no importa, yo tenía ganas de hacerlo, así que ya está instalado eso. Ahora les voy a mostrar algo que no les comenté oficialmente. Había subido una historia en Instagram, pero yo había roto la punta de eje de la rueda delantera derecha. Habíamos ido un fin de semana con mi familia y les di el karting para que probaran y miren, había roto la punta de eje, o sea, la rueda pegó contra el pianito de la chicana y ahí se terminó rompiendo, así que ya voy a tener que solucionar esto también, volver a arreglar, volver a soldar la punta. Pero bueno, eso será para más adelante. Ya terminé de hacer esto que quería. Y bueno, tenemos el volantecito de MQ, que ahora lo que voy a hacer es sacarle el logotipo de Fiat y pegarle el logotipo de MQ aquí en el pulsador. Ya le puse el llaverito acá. Lo que quiero pasar a hacer ahora es instalarle unas luces al karting. Tampoco es necesario, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Vamos a estar instalando este tipo de focos en la parte trasera. Voy a tener que modificar un poquito el paragolpes trasero porque bueno, yo compré, este fue el que me gustó. Sí, yo sé que vienen los focos LED también, tanto traseros como delanteros, pero no me gustaban cómo lucían, no me gustaban los modelos que hay. Y bueno, este es bastante clásico, el más chico que conseguí. Lo que sí voy a estar utilizando probablemente sean lámparas LED, tanto para esto como para los delanteros, sí, por el tema del consumo del sistema eléctrico de una moto. Pero me gustó mucho, quiero usar este modelito de portafoco, así que la idea va a ser ubicarlos por acá. Voy a tener que hacer un poquito más grande nomás el paragolpe para que esto pase justito a la medida. Vamos a modificar entonces el paragolpe trasero. Hacemos la instalación eléctrica. Y bueno, la idea también va a ser que esto sea desmontable, porque es muy probable que en el circuito esto se vuela a la mierda por las vibraciones y todo. Entonces voy a hacer la instalación que pueda ser desmontable. Entonces yo lo fijo bien todo. Esperemos que funcione, que pueda funcionar en pista con esto puesto. Por lo menos los traseros. Quizás los de adelante sí los saque para correr en la pista, pero
quiero que tenga luces de stop atrás, así que por eso quiero que quede bien esto. Así que bueno, ahora sí voy a sacar el karting de acá, de la pared, para poder trabajar mejor. Voy a arrancar con los paragolpes traseros. Quiero instalar primero los focos traseros y después vemos los delanteros cómo hacemos. No sé qué pasó.
Va, no, mentira, sí sé lo que pasó en realidad. Bueno, cuestión es que lo último que vieron que estuve haciendo fue instalar aquí el bulbo de las luces de freno, pero bueno, me quedé sin batería en la cámara. Así que bueno, ya todo el resto de lo que había hecho no se filmó nada. Después, bueno, esa tarde llegó mi cuñado con su novia, así que habíamos planeado para ir el fin de semana al cartódromo, así que lo terminé de armar a todo el karting. Le puse, bueno, las luces, la última pavada que me vieron hacer ahí les muestro ahí mi carita emocionado cómo andaban las luces. Y bueno, habíamos ido el fin de semana a pasar la tarde ahí en el cartódromo, estuvo re bueno, hubieron varios karting, éramos como unos 7 karting más o menos pegando una vuelta, re divertido. No me avivé en llevar la cámara para filmar, o sea, no me sale eso de hacer videoblogs, bueno, entonces estoy preocupado más en pasarla bien, divertirme y no me doy cuenta, así que por eso no filmé nada ese día. Tengo que acostumbrarme por ahí a hacer un poco más videoblog, o por lo menos hacer video de más o menos de todas las cosas que por ahí hago, porque por ahí no subo videos seguidos y es porque hago otras cosas y no me dedico al asabeiro, por ejemplo, entonces por eso por ahí no tengo contenido. Ahí tengo unas placas de madera, vamos a estar fabricándome un carro porta herramientas, así que bueno, voy a hacer un video de eso también posiblemente, así tienen contenido un poco de las cosas que por ahí hago. Pero este karting anda recontra bien y bueno, como siempre, después de unas vueltas en pista, se estropea, se golpea, se arruina, así que miren todos los pedazos. O sea, bueno, en realidad mi cuñado tuvo un despiste ahí y se fue de frente contra las cubiertas y se deformó acá todo el cañito que sujeta el paragolpes del chasis. Y bueno, después de ese choque creo yo que algo se arruinó, algo se dobló porque empezó a comerme las cubiertas. Miren cómo me pelaba todo mal las cubiertas. Es como si se hubiera desalineado, pero nosotros verificamos la alineación en el circuito y estaba bien, así que no sé. Una y 2 cubiertas. Se me arruinaron 2 cubiertas ese día. Bueno, se me rompió con un accidente en un despiste. Voló uno de los pontones laterales. El de este lado sí se rompió. Se rompió el paragolpes trasero al final. O sea, todo muy lindo lo de las luces, pero lo que yo supuse, bueno, obviamente esto hace que sea más pesado. Y apenas despistás y obviamente tocas una de las gomas que están en el lateral del circuito y se vuela todo esto, revienta todo. O sea, muy lindo todo, me gustó la idea, pero cuando uno está en el circuito definitivamente, o yo por lo menos me pasa, quiero andar rápido, así que voy a tener que cambiar de planes o cambiar de idea acerca de este karting. Si bien yo quería que sea un karting distinto, qué sé yo, que tenga todos los chiches, ahora ya cambié de opinión. Quiero andar fuerte definitivamente cuando voy al circuito, quiero andar lo más rápido posible y bueno, obviamente si se despista, no andar perdiendo todos los pedazos. Así que hay nuevos planes para este chasis, este karting. Bueno, ahí está el motor. El karting funciona muy bien, la verdad que se desenvuelve re bien en el circuito, me gusta mucho, es re divertido. Así que todo lo que es la parte mecánica está perfecto. Vamos a modificar un poco nomás todas estas cosas que le hice. Sí, voy a hacer volar el tablero, voy a hacer volar el paragolpes con las luces, todo. Voy a preparar un buen karting racing, o sea, voy a mantener el chasis principal y voy a tratar de hacerle algunas modificaciones nomás. Bueno, tengo que arreglar eso que estaba chueco ahí, que se rompió. Voy a hacer unos nuevos extremos. Ahí estuve mirando los karting que estuvieron ahí en el circuito ese día y bueno, la verdad que es mucho más grueso el perno por el que pasa la rueda. Y bueno, por supuesto, gracias a los muchachos de MQ Pro Par que prácticamente están patrocinando ahí el karting, el volante y el pomito tenemos acá. Bueno, nunca que le puse no le cambié el coso de Fiat, pero bueno. Y un par de cositas más que bueno, vamos a hacer un video exclusivo de todas esas modificaciones, esos cambios que le voy a estar haciendo al karting. Así que bueno, este video que empezó con una cosa terminó en cualquier otra, o sea, nada que ver porque cambio totalmente de planes. Vamos a deshacer todo eso que hice al principio de este video. Voy a estar preparando este mismo chasis, sí, para que quede bien racing prácticamente. Vamos a estar en ese video, ya lo vamos a hacer toda la modificación, pintura, todo que quede pipí cucuya, vamos a terminar. Y ahí sí vamos a presentar el karting terminado, voy a llevarlo así al circuito y vamos a hacer un video de eso también. Así que espero que les haya gustado este video, o por lo menos les haya hecho pasar un rato el tiempo. Y bueno, y como siempre me dejan un like, comentan alguna cosa. Si aún no están suscritos, se suscriben a mi canal por favor, ya saben que eso me ayuda un montón. Y bueno gente, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.